Bueno, temperaturas sobre los 40 grados, una situación que se vive en el hemisferio norte y en algunos países en especial, que está provocando una serie de problemas. De eso nos va a hablar Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, están con una ola de calor en buena parte del hemisferio norte, por supuesto en Europa, especialmente en el sur de Europa, que es la parte más cálida y que recibe la onda desde el norte de África, y también en China, donde hay temperaturas sobre los 40 grados, en el sur de China, y también en Estados Unidos, en California, donde se han desatado una serie de incendios, y uno muy lamentable en un bosque de secoyas, que este árbol maravilloso que llega a tener más de 3.000 años de antigüedad, y que, esta ola de calor ha estado recorriendo buena parte del hemisferio norte, de la parte sur del hemisferio norte, para ser más exacto, y en Europa el país más afectado es Portugal. España está muy afectada, Italia no tanto por el calor en este momento, pero sí por la falta de agua. Hay informes que el río Po está prácticamente seco, y esto está ocurriendo con una serie de otros ríos, y esto tiene consecuencias muy dramáticas para la energía. ¿Por qué? Porque una parte de Europa, Francia, todavía Alemania y otros países, tienen centrales nucleares, y las centrales nucleares enfrían sus reactores ¿con qué? Con agua, y están en general o al borde del mar o en río. Y llega un punto en que se comienza a calentar el agua de los ríos, y a eso se agrega los vertidos para la refrigeración. No es que vierten elementos radioactivos, sino que refrigeran, y es agua que pasa para enfriar los reactores, pero eso eleva la temperatura de los ríos, y la tolerancia de los peces a los cambios de temperatura es limitado. Por lo tanto, uno diría, bueno, la energía nuclear es absolutamente independiente, autónoma, funciona las 24 horas. No, la energía nuclear también, los reactores necesitan ser refrigerados, y muchos son refrigerados por agua. Hay algunos que son refrigerados por gas, pero la mayoría funcionan con una dosis importante de agua, y cuando los ríos se calientan demasiado, me consta porque estuve en Alemania en una ocasión que ocurrió algo así, y simplemente tuvieron que parar los reactores hasta que bajaran las temperaturas. De manera que Europa se está caminando a una situación muy compleja, muy tempranamente, porque estamos hablando de julio, es decir, el mes más caluroso es agosto, y no sabemos qué temperatura se va a llegar, pero hasta este momento el 2022 se perfila como uno de los años más calurosos, y hay mucho temor por el impacto que esto puede tener en la salud de las personas. Sí, ahora, dentro de estas olas de calor que se han registrado en los últimos días en Europa, ¿cuáles son las referencias históricas de situaciones similares que ellos han tenido? Porque hace tiempo que viene habiendo calor en verano en Europa, pero no estoy seguro del tenor de las que están ocurriendo ahora. Sí, bueno, a mí me tocó casualmente estar en Francia, en la ciudad de Toulouse, en el año 2003, y en ese momento tuvieron una ola de calor, pero descomunal. Los franceses lo llaman la canicule, este calor extremo. Y bueno, en esta ola en Francia murieron 20.000 personas, 20.000 personas, y en toda Europa murieron 70.000, producto de esa onda de calor en el 2003. Y resulta, bueno, el grueso de las víctimas fueron personas mayores. Los individuos a partir de los 65 años cambia un poco su metabolismo, y retienen menos líquido, también porque disminuye la musculatura, que también retiene líquido, y los adultos mayores tienden a ser mucho más vulnerables a las temperaturas extremas, y se tienen que estar hidratando en forma permanente. Y es una muerte muy artera, pues, es absolutamente silencioso, no te das cuenta.
que te estás deshidratando hasta que ya es muy tarde. Y normalmente produce cierto sopor, la persona se va a recostar, no se hidrata oportunamente, y bueno, y cuando ya despierta o toma conciencia de la situación con dolores de cabeza, malestares, a veces vómito, ya muchas veces es muy tarde. Y eso fue lo que ocurrió en forma masiva. Fue tan masivo, Fernando, que había una escasez absoluta de ataúdes. Es decir, no habían considerado una crisis de esa naturaleza. Oye, y esto me imagino que es un fenómeno, porque tú estás describiendo una situación donde hay miles de muertos en países que son tremendamente desarrollados. Y alguien podría decir, pero a ver, ¿cuál es la lógica acá? Esos países debieran tener contemplado probablemente una serie de medidas para justamente que la gente no muera sin darse cuenta por deshidratación. Uno lo esperaría eso que pasara en países muy subdesarrollados o países con que tuvieran una infraestructura mucho menor en materia médica o de atención sanitaria, pero en Europa parece raro. Sí. Bueno, sí, y te digo, no solamente en Francia, en Gran Bretaña se registraron más de 2.000 muertes el mismo verano del 2003, y en Moscú, algo insólito, el calor en Moscú, uno no asocia a Moscú con esas temperaturas, pero también hubo millares de muertes en Rusia en ese verano, y esto ha estado ocurriendo en distintos veranos, no con la misma intensidad del 2003, pero hoy día hay exactamente lo que tú señalas, una alerta generalizada y consejos a la gente que no salga de sus casas si no tiene necesidad de hacerlo, no a las horas de mayor calor. Y también en China se han tomado una serie de precauciones. El sistema eléctrico está absolutamente al límite, porque claro, el que tiene aire acondicionado y muchos departamentos, Shanghái es una de las ciudades más afectadas, y otras ciudades del interior del sur, están con sus sistemas, pero a completo, utilizando toda su capacidad eléctrica para refrigerar o enfriar las casas. Y en China hay, bueno, en varios países hay además una crisis energética en términos de que el gas está a precios récord, lo mismo el petróleo, de manera que el costo de la electricidad para los sectores menos pudientes es muy complejo, es muy difícil de afrontar esta crisis, y vamos a ver a medida que vaya avanzando este verano qué es lo que va a ocurrir, porque la amenaza es que algunos pronósticos dicen que el 2022 va a ser uno de los años más calurosos, si es que no bate el récord de calor, porque estos calores que hemos venido experimentando, digamos, en la última década, en que un año va siendo más caluroso que el otro, es decir, hace 500 años que no se vivía olas de calor como las que se están experimentando. No sabemos si van a ser definitivas o ya estamos en un cambio en el que tenemos que simplemente considerar de otra manera cómo nos adaptamos a las temperaturas. Pero así como va Europa, Estados Unidos y China en estos momentos, y parte de Asia, digamos, es muy alarmante el cuadro realmente. Es decir, esto del calentamiento global no es solamente derretimiento de hielo, digamos, crecidas de río, las tremendas inundaciones que ocurren, por ejemplo, en el Himalaya, porque con el calentamiento global hay más derretimiento de nieves eternas, y eso genera, cada año está generando enormes inundaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto este año, pero ahí el termómetro lo dice gráficamente, temperaturas de 46 grados, incluso en algunos lugares se ha llegado a los 50 grados, es decir, son temperaturas absolutamente récord, son puntuales, es decir, no todos los días, pero son pics muy, muy altos, y todavía lo peor del verano debería estar por venir. Ahora, hay un punto que pasa en todas partes, cuando tú te das cuenta de que una emergencia es lo suficientemente poderosa y hay que tener cuidado. Y es que empiezas tú a suspender determinadas actividades.
Por ejemplo, tú tienes carreras de auto de Fórmula 1, tú tienes todavía vigente campeonatos de fútbol con estadios llenos de gente. Tienes un montón de cosas. Cuando tú empiezas a ver que muchas de esas cosas se postergan o se posponen en función del calor, ya ahí estamos hablando de una cosa totalmente distinta porque te saca de la lógica de lo habitual. ¿Qué tanto se están tomando medidas especiales al respecto? Bueno, ahora, digamos, por lo que sé, en Francia, por ejemplo, los servicios sociales, después de la experiencia del 2003, tomaron precauciones y hay mucho más información y hay mucho más atención, y lo mismo en Alemania, en Gran Bretaña, es decir, los países, como tú señalabas, más desarrollados, tienen los recursos, pero, por ejemplo, este año tenemos un Mundial de Fútbol, que se va a realizar en un país que, digamos, cuando se decidió hacerlo allí, se dijo, pero es un absurdo, es decir, ¿cómo van a poder jugar fútbol con temperaturas que fácilmente pueden llegar a los 50 grados? Van a tener que postergar partidos. Bueno, veremos, no nos adelantemos, pero veremos qué pasa con el Mundial, porque con esas temperaturas ninguna persona, por muy deportista y muy preparado que esté, puede realmente tener su mejor rendimiento. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo ocurre eso frente al Mundial de Qatar. Bueno, nosotros no tenemos mucho que temer al respecto porque no clasificamos, pero sí, es un buen punto, sobre todo si es que se augura temperaturas muy altas en esa zona del Medio Oriente. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos mañana. Te felicito, Fernando, por encontrar un consuelo para nuestra situación. Que te vaya bien. Chao.